Uno de los principales motivos del apóstol Pablo era que su iglesia pudiera fijar su mirada espiritual en Cristo Jesús. Desde el santuario celestial, en dos fases de su ministerio, Cristo actuando en favor de toda la humanidad, pero en la segunda fase, especialmente de aquellos que lo aceptan por medio de la fe. ¿De qué forma hoy también a nosotros nos puede animar, reconfortar y llamar para que nosotros podamos tomar aquellas decisiones para fortalecer nuestra vida espiritual, especialmente basándonos en el ministerio de Cristo en su segunda fase que hoy está ocurriendo? Bueno, acompáñame entonces junto al pastor Pablo Millanao a estudiar esta lección de la Biblia en la carta a los Hebreos. Esta semana, Jesús abre el camino a través del velo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Ya estamos comenzando un nuevo capítulo, una nueva semana aquí en Lecciones de la Biblia. Vamos a estar hablando acerca de Jesús cuando está en el cielo, su ministerio, sumo sacerdotal, especialmente ante el Padre. Vamos a ver allí algunos elementos que estaban presentes en el santuario terrenal para ver cómo también se aplican en el santuario celestial. Pastor Pablo, ya estamos ahora en el núcleo, en el centro, en tal vez lo que es, por lo que es conocido la carta a los Hebreos, ¿no? El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gracias, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Joel. Es un placer estar ya en esta etapa, ¿no es cierto? Ya la semana pasada reflexionábamos cuán rápido se ha ido el tiempo. Lección número 10 ya, ¿no es cierto? Nos faltan solamente 3. Y creo que ha sido, ¿no es cierto?, un recorrido muy hermoso. Recuperar, ¿no es cierto?, esta vislumbre, esta mirada acerca de Jesucristo, creo que nos ha hecho profundamente bien. Así es. Y vamos a estar viendo algunos elementos, ¿no? La Biblia dice allí en Hebreos que Jesús es el precursor o el autor, el iniciador. Y hay un camino que muchas veces los discípulos quisieron ahí averiguar, incluso le dicen, muéstranos al Padre, o cómo llegamos al Padre. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino para llegar al Padre. Y esta senda Jesús la abre, Él va antes que nosotros, tú y yo también deseamos, anhelamos ir al cielo a reinar con Cristo Jesús. Por eso es muy importante entender este camino, este proceso que Jesús hizo, especialmente después de su muerte en la cruz, después de la resurrección, cuando ascendió al cielo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ministerio comenzó a realizar en nuestro favor? Eso es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo de hoy. Vamos entonces a orar. Te invito para que podamos inclinar el rostro para orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio de estudiar acerca de Cristo Jesús, de su ministerio en el santuario celestial. Ayúdanos no solo a comprender, sino que nuestra experiencia de vida pueda ser impactada por tu palabra, por el hecho de saber que Cristo está ministrando por cada uno de nosotros, recibiendo nuestra vida, recibiendo nuestros motivos de oración, para que tú, Señor, conforme a tu gracia, a tu misericordia y especialmente a tu voluntad, puedas estar atendiendo cada una de nuestras necesidades. Y la mayor de todas, la necesidad de salvación. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta a los Hebreos, cuando iniciábamos toda esta temporada, este proceso, estuvimos hablando de que Jesús se sentó a la diestra del Padre. El capítulo 5 de Apocalipsis menciona de que
ningún otro era digno. Ningún otro podía sentarse y aún más recibir el rollo, ¿no? Que eso también ahí tiene su simbolismo. Pero que habla de que Cristo Jesús era el único, ya mencionábamos que era el único que podía venir a morir en la cruz, el único que podía pagar la demanda del pecado, pagar nuestra deuda, cargar nuestros pecados. Por ende es el único que puede ministrar, que puede llegar junto al Padre, lugar que antes de la encarnación Él ocupaba sin ningún problema. ¿Cómo es recibido Jesús? Ya mencionamos algo de como rey, como sumo sacerdote, pero ¿cómo Él es recibido y qué inaugura cuando llega después de su ascensión al cielo, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros vemos esas escenas en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y la verdad es que son arrobadoras. Hay alabanza, hay gozo por una salvación que tuvo un tan alto precio y sin embargo Jesucristo estuvo dispuesto a ir y llegar a la cruz, confrontar, ¿no es cierto?, la muerte. Eso produce gozo en el cielo. Son muy bonitas las formas en que Ellen White describe, ¿no es cierto?, esa ascensión de Jesucristo en los últimos capítulos, las últimas páginas del Deseado de todas las gentes. Es un comentario inspirado naturalmente de estos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Ahora, ¿en virtud de qué es posible que Jesucristo esté nuevamente a la diestra de la majestad del cielo? Fue solamente gracias a que Él fue hasta la cruz y derramó su sangre, su vida por nosotros. Ese era, digamos, el precio que había que pagar. Y sin embargo, Él vuelve, como tú mencionabas, al sitial, al lugar que siempre le perteneció. Y por eso meditábamos hace algunas semanas atrás en esa expresión del capítulo 5, en los días de su carne. Porque fue solo en un momento, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él recibirá siempre la honra y gloria que le es debida como Dios. Sin embargo, Él es recibido, ¿no es cierto?, allí en los atrios celestiales. Y vemos que la alabanza es que Él fue inmolado, ¿no es cierto?, como cordero. Nadie escapa, nadie pasa por alto ese hecho. Y por lo tanto, ¿cuán importante es la cruz? Al mismo tiempo, como ya hemos visto aquí en Hebreos, cuán importante que también, al ser recibido en el cielo, Él inaugure también ahora su ministerio sacerdotal en favor de nosotros. Ciertamente ahí no tenemos tiempo para ir en profundidad a lo que ese rollo con los sellos significa. Sin embargo, el desarrollo del plan de salvación está contenido allí. Y ese plan solo se consumará cuando se quite el último sello. Sin embargo, vemos también en el libro de Apocalipsis como todo lo que está ocurriendo es comandado por Dios desde el santuario. Y por lo tanto, esa intercesión, ese rol de Jesús desde el santuario también está ligado con aquello. No tiene solo que ver con lo que ocurra en mi corazón, el hecho de que Él escuche mi ruego y mis oraciones. También tiene que ver con cómo Él está resolviendo este problema mundial del pecado y sus efectos. De hecho, en Apocalipsis dice que ángeles salen del trono o del templo, la voz de Dios también. Es decir, que está ministrando, pero también hay una orden para ejecutar ciertos aspectos que van acompañando a la historia de la iglesia cristiana en el tiempo final. No tenemos a un Dios aislado y apartado en el santuario que, si bien puede estar actuando a nuestro favor, está desinteresado de su iglesia, al contrario, está ahí presente. Vemos de qué forma Apocalipsis dice que cuando ya no queda nadie, hay silencio en el santuario, después de esta frase consumado es porque viene, o sea, siempre hay un interés, es porque ya está viniendo a buscar a su pueblo. Sí, y tal vez solo agregar un aspecto ahí, ese interés de Dios. El santuario estaba ubicado al medio centro, claro, del campamento. Y si hay algo que el libro de Apocalipsis nos señala, es que hay una íntima relación entre lo que ocurre en el santuario celestial y lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Si hay algo que Apocalipsis nos muestra, es que
el cielo y la tierra están íntimamente unidos en la persona de Jesucristo. No es ese Dios distante como tú comentabas. Hay una muy estrecha relación entre el cielo y la tierra en la persona de Cristo. Así es. Mencionábamos en el capítulo anterior estas dos facetas o dos épocas o ceremonias marcadas por el lugar santo, el continuo sacrificio de mañana y de tarde, y el día de la expiación, un día al año, ¿no? En donde ahí se entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote para hacer expiación, purificación por el santuario y también por el pueblo. Si vamos al capítulo 6, y este texto lo teníamos reservado hace varias semanas atrás, el verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo asciende al cielo, ¿cuál de las fases o etapas prefiguradas en el santuario, en el sacerdocio del santuario terrenal, inicia en aquella época de la ascensión, ¿no? Sí. Bueno, la expresión velo puede en el libro de Hebreos representar tanto el velo exterior, perimetral, digamos, de la tienda propiamente tal, y por lo tanto ese primer velo que uno cruzaría nos colocaría en el lugar santo, pero también estaba ese velo interior que separaba el santo del santísimo, y sin embargo sigue siendo usado la misma expresión allí en el griego. Por lo tanto, ¿cuál es el velo? ¿No es cierto? Que Jesús, ¿no es cierto?, atravesó, como ya lo menciona ese pasaje que tú acabas de leer del capítulo 6, que Él penetra hasta dentro del velo, o también como nosotros vemos que sigue siendo la expresión que hallamos en el capítulo 10, ¿no es cierto? Así, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. En el contexto, ¿no es cierto?, estaría hablando aquí del velo interior. Interno, claro. ¿Ya? Tal vez lo que nos puede ayudar es lo que nosotros encontramos en el capítulo 9, versículo 12. ¿Ya? Tal vez leamos desde el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en, y aquí algunas versiones difieren, en el lugar santísimo, dicen algunas, otras sencillamente dicen el santuario, ¿ya? Si nosotros queremos ir a una traducción más literal, antes de tal vez interpretar a qué se refiere, debiera ser lugares santos, ¿ya? Los santos, los lugares santos, ¿ya? Por lo tanto, pareciera que la traducción que mejor se ajusta aquí sería que Él entró al santuario, a esos dos lugares santos, ¿no es cierto? Al estar en plural, mínimo son dos, y por, ¿no es cierto?, el tabernáculo del desierto y como Pablo ha desarrollado los conceptos justamente en el capítulo 9, sabemos que son esos dos, no hay misterio en aquello. Por lo tanto, Jesucristo entra en el santuario. Y ya nosotros vemos de que esta idea de Jesucristo en todo el santuario ya está presente en esa comparación superlativa, por cierto, que se hace entre Moisés y Jesús. Porque de Moisés se reconoce de que él fue un ministro fiel sobre toda la casa de Dios que le correspondió en su momento, que fue el santuario. No se restringe, digamos, la labor que realizó Moisés a solo un aspecto, sino él toda la casa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si eso fue cierto en Moisés, ¿cuánto más en Jesucristo? Por lo tanto, ¿cuál velo? Pueden ser ambos. Él entró por, ¿no es cierto?, digamos, el atrio al lugar santo, pero también pueden entrar al lugar santísimo, porque allí está la propia presencia de la majestad de los cielos, ¿no es cierto? Ahí está el propiciatorio, la propia presencia de Dios. Y que muchos textos del Nuevo Testamento dice que Cristo va y se sienta a la diestra del Padre. Entonces el Padre se entiende de que el trono es semejante al arca, ¿no? Ahí encontramos la equivalencia. Sí. Ahora, ¿por qué era necesario un velo
en el santuario terrenal. Y en base a esa pregunta, a esas respuestas, ¿es entonces necesario un velo en el cielo? Bueno, ya vemos cómo en el Evangelio se nos relata que en la muerte, en ocasión de la muerte, el velo del santuario del templo en Jerusalén es rasgado de arriba abajo. Claramente fue una intervención divina. Y si la tipología nos permite justamente interpretar qué significa eso, encontramos una clara concordancia con lo que acabamos de ver aquí en Hebreos 9:12, que Jesucristo entra a los lugares santos. Por lo tanto, ya no habiendo una distinción que nosotros pudiéramos llamar física, que lo limite a un lugar versus otro lugar. Tendríamos a un Cristo entronizado, pero limitado. O tal vez alguien podría decir, entonces el lugar de la entronización no fue donde acostumbra estar Dios. Y al menos hasta, como sabemos, hasta 1844, Cristo estaba limitado a cierto lugar santo del santuario celestial. Sí. O sea, hay que tener cuidado de repente con esa creencia, ¿no? Y ver que justamente lo que se está describiendo aquí no es tanto el lugar, sino la obra que Jesucristo está haciendo. Y ciertamente no estaremos equivocados en ver que la obra de Jesucristo es comparable para nosotros que partimos de esas limitaciones, comparable con lo que se hacía en el lugar santo. Ese sacrificio continuo, ese sacrificio que trae perdón y reconciliación, sobre lo cual ya hemos comentado. Sin embargo, después de que se cumplen esos plazos proféticos, Daniel 8:14, ¿no es cierto? Después o hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces vemos que se suma esa siguiente obra de parte de Jesucristo, que nuevamente mirando hacia atrás, mirando esa maqueta, ese modelo que es el santuario terrenal, vemos que efectivamente una vez al año había una acción que era distinta. Ya hemos comentado sobre eso. Pero y aquí hay un detalle, tal vez Pablo mantén la idea ahí. Cuidado también con pensar de que la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario deja de hacer la anterior. No, se suma. Sí, claro, porque en el mismo día de la expiación, de igual forma, lo primero que se hacía en la mañana era el sacrificio del continuo, del sacrificio. Entonces alguien puede decir, ahora Cristo está en una obra de juicio, entonces significa que dejó de perdonar pecados, tal como lo estuvo haciendo desde la inauguración del santuario celestial hasta 1844. Claro, no, se suma. Y por eso que es tan importante no imponer tanto estos límites del lugar, porque efectivamente si ya deja de estar en el lugar santo, naturalmente trataríamos de inferir que esa labor ya la deja atrás. Pero como dice el texto ahí en 9:12 de Hebreos, Él entró a los lugares santos. Por lo tanto, Él está ministrando en todo lo que significa el santuario. Sin embargo, primero desarrolla, ¿no es cierto?, esta primera obra en conformidad a lo que se describía como los rituales y el servicio en el lugar santo. Y luego, conforme, ¿no es cierto?, a lo que Dios mismo anticipa en su propia profecía dada a nosotros, Él suma a esa labor este rol de juzgar. Y qué necesario es que Dios no solo esté perdonando de manera indeterminada, sino que también vaya conduciendo esto a un cierre, a una conclusión necesaria para poner fin al problema del pecado. Así es. Y cuando vemos el ministerio de Cristo, tú ya mencionabas el tema del juicio, nosotros estamos viviendo en esta etapa tan especial. Vamos nosotros a hacer un alto y ya vamos a hablar acerca de qué es lo que Cristo está haciendo. La primera etapa fue desde la resurrección o la inauguración del santuario celestial hasta el año 1844 según la profecía de Daniel. Y a partir de ese año, ¿qué es lo que Cristo está realizando a nuestro favor? Bueno, hacemos un alto y ya regresamos.
Muchas gracias a cada uno de nuestros amigos que nos escriben, que están allí siempre en contacto con lecciones de la Biblia. Donde quiera que usted se encuentre, puede entrar en contacto, ya sea a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales o también a través del correo electrónico, en el caso de que usted nos sintonice por medio de la televisión Nuevo Tiempo. Estábamos hablando, pastor, esta correlación, ¿no? El tipo, antitipo, lo que ocurría en el santuario terrenal y cómo se ve cumplido en el ministerio de Cristo, especialmente en el santuario celestial. En el pasado, cuando el penitente tenía que tomar el pedernal o el cuchillo, degollar, y luego la sangre, el sacerdote ministraba en el altar, pero también la sangre era llevada dentro del santuario, a tal punto que esta sangre que simbólicamente llevaba los pecados, ¿no? Los pecados eran imposición de manos al animal, eran confesados a Dios, no al sacerdote, pero eran, de alguna forma, manchaba la sangre, los pecados del santuario terrenal. Y ahí venía esta necesidad de la purificación, el día de la purificación, una vez al año, en donde con derramamiento de sangre de un animal en particular que no tenía confesión de pecado o imposición de manos, y con esta sangre se ministraba ahora dentro del santuario celestial para la purificación misma del santuario y del pueblo. Pero la primera pregunta es, así como la sangre contaminaba, los pecados contaminaban el santuario terrenal, ¿nuestros pecados pueden contaminar algo tan santo que es el santuario celestial? ¿Puede haber pecado en la santidad del cielo? Es interesante que nosotros tengamos que remontarnos un poco en la historia de cómo este conflicto comenzó, tal vez para llegar finalmente a una respuesta a esto. La gran rebelión en contra de Dios no comenzó aquí en la tierra. Comenzó entre uno de los ángeles allí en el mismo cielo, en el mismo lugar de la habitación de Dios con sus ángeles. Y por lo tanto, allí donde comenzó, ahí también, diríamos de alguna manera, se va a resolver. Las acusaciones de Satanás levantaron un gran signo de interrogación en muchos ángeles. Y ese signo de interrogación se sigue levantando hoy en muchos seres humanos. ¿Cómo puede Dios ser justo y miren lo que está pasando? ¿Cómo puede Dios existir y miren lo que sucedió aquí o allá? Y por lo tanto nuestros pecados, si bien no tenemos un santuario físico, la acusación en contra de Dios y de su justicia y de su carácter sigue a gritos siendo levantado de nuevo cada día. Y podríamos decir de que esa acción de cuestionamiento hacia el perfecto gobierno de Dios efectivamente mancilla su carácter, mancilla, ¿no es cierto?, el santuario. Y por lo tanto sí, necesita ser purificado, necesita ser limpiado de todas esas acusaciones y todos los efectos que el pecado en rebelión de Satanás, seguido tristemente por muchos ángeles y también por esta raza caída, han levantado justamente. Así que lo que antes era un símbolo que podía encontrar su contraparte palpable en la sangre, hoy se ha tornado un tanto menos palpable para nosotros. No tenemos esa sangre derramada. Sin embargo, la realidad del santuario celestial es tanto o más real que los símbolos y las sombras en el pasado. Que no lo veamos, ese es totalmente otro tema. Que no lo podamos ver a simple vista. Sin embargo, cuando miramos el escenario del mundo a través de la mirada de la fe, percibimos que esa batalla está, que esas acusaciones están, que el pecado todavía sigue siendo esa gran mancha que ha echado a perder el plan perfecto de Dios. Y eso debe ser resuelto. Y paradójicamente, ¿no?, como recién tú mencionabas, el versículo 22 del capítulo 9 justamente nos muestra esto tan paradójico. La sangre que durante todo el año contaminaba el santuario porque transfería simbólicamente los pecados hacia el santuario de tal manera que el penitente volviera perdonado. Y sin embargo, ¿cómo es que se purificaba el santuario?
nuevamente con sangre. Verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, ¿por qué casi todo? Hebreos ha sido muy claro en señalar de que solo se podía purificar, ¿no es cierto?, el acto en sí, la falta, la confesión de ese penitente que efectivamente volvía perdonado, pero la clara conciencia de pecado permanecía. Y eso es algo que solo Cristo puede limpiar. La sangre no podía limpiar aquello. No es tanto que fuera una pureza externa en el pasado, sino que era una pureza limitada, como aquí bien lo dice, porque solo eran los símbolos. Lo real, lo definitivo vendría solo con Cristo, que puede, ¿no es cierto?, también limpiar nuestra conciencia en el sentido de confiar plenamente que sus méritos son suficientes y que no sigamos cargando con esa culpa de sentir, bueno, me equivoqué, me arrepentí, pero todavía el pecado nos asedia y no nos sentimos dignos. Algunas personas a veces no quieren ir a la iglesia, se retraen de algunas actividades, se sienten indignas. ¿Cuánta paz trae el hecho de aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo en nuestro lugar, librándonos de esa culpa? Como dice Pedro, ¿no es cierto?, a través del bautismo, que es la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Eso es lo que Jesucristo ha hecho posible. El que podamos aceptar la declaración de Jesucristo respecto a nosotros, de que en Él somos justos. Ahí está completo el cuadro. Tú mencionas, en Cristo somos justos. El pueblo era declarado en la antigüedad limpio, purificado, justos. La sangre era una señal de un registro de los pecados, el impacto del pecado, ¿no? En el santuario celestial hay un registro entonces de pecados. ¿Y qué hace Cristo con ello, especialmente en esta segunda fase, que es un juicio con nuestros pecados? Que en el fondo alguien podría decir en el marco legal, si estoy en un juicio, entonces los actos son las evidencias para incriminar, para acusar, incluso para condenar a una persona. Sí. Bueno, Daniel, ¿no es cierto?, capítulo 7 menciona los libros, ¿no es cierto? Apocalipsis, una vez más, también reitera estos mismos conceptos. Hay algunas personas que les suena, ¿no es cierto?, esto de un libro, ¿ya? Si será o no literal aquello. Tenemos que entender de que Dios está usando un lenguaje que nosotros podamos entender. Que podemos entender nosotros. No es el lenguaje de Dios. Dios no está puesto a prueba en un lenguaje que Él evidentemente tiene que acotar a nuestras limitaciones. Pero lo que sí es claro es que hay un registro. Los ángeles son testigos, ministran aquí en medio de nosotros y luego se presentan delante del Padre. Por eso Jesucristo dice, cuidado con mis más pequeñitos, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre en los cielos. Hay un registro. Dios no va a emitir un juicio en base a una intuición, en base a un tal vez. Jesucristo actúa en base a un registro fiel de cómo el Espíritu Santo ha podido actuar en nuestra vida, de cómo la gracia de Dios ha trabajado en nuestra vida. Hay un registro de eso. Nuestras faltas están registradas, pero también están registrados el momento en donde yo me entregué a Jesucristo y lo acepté como mi Salvador. Está registrado como yo deposité mi confianza en Él y no en mí mismo. Todos aquellos aspectos de mi vida, Jesucristo los conoce. Y Satanás, que querrá tal vez acusarnos y declararnos como mereciendo solo la muerte, también podrá apuntar a esas evidencias. La gran diferencia está en que Jesucristo puede ahora presentar su justicia y señalar de que su justicia, su sangre ha limpiado esos pecados. De que no se está cubriendo, no se está encubriendo pecados, se están reconociendo, pero se están perdonando y limpiando. Está la solución, está manifestando la solución. Ahora, Pablo, ¿qué podemos hacer nosotros en este contexto de juicio? Pensando en Zacarías capítulo 3, donde está Josué, que nos representa a nosotros. Y es claro ahí en Zacarías capítulo 3 lo que hace Josué.
nada. Ujú. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para que el Señor nos pueda justificar, para que en el juicio nosotros podamos, cuando pase nuestro nombre, tener aquella declaración de justo y no de condenado? Sí. Bueno, es interesante esa expresión que tú acabas de usar, ¿no? Cuando pase nuestro nombre. No sé si alguna vez sabremos cuándo pasa nuestro nombre o si efectivamente podemos decir, bueno, y hay un peligro ahí. ¿Qué pasa si sigo esa analogía y mi nombre pasó? Ya estoy listo. No, Dios nos invita a estar en un constante espíritu de estar velando, estando preparados, como leíamos ahí al final del capítulo 9 también, en esa espera de su venida. Lo que sí vemos, una linda invitación que se nos hace allí en el capítulo 10, ya que Jesucristo ha entrado, ¿no es cierto?, a través del velo, ha entrado a los lugares santos, ha abierto un nuevo camino. Se nos invita entonces, verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Qué importante es esto. Un corazón sincero. No un corazón que ostenta más de lo que realmente es. No es presentarnos a Dios diciendo, Señor, ya resolví todo. Señor, mira, aquí estoy, sé propicio a mí, pecador. Señor, aquí estoy con mis logros, mis aciertos, pero también mis desaciertos. Y sin embargo, mi confianza está puesta en ti. Eso es un corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, no nos acercamos a Dios queriendo sorprenderlo, queriendo tal vez usar algún tipo de truco para salvarnos. Muchos son los mitos y leyendas de las religiones paganas en donde se busca burlar la muerte, se busca burlar a los dioses para pasar a una vida después de la muerte. Los egipcios tenían lo suyo y tantas otras culturas en donde como que a los dioses se los engaña en este sentido. No, nosotros nos presentamos con plena conciencia de nuestra realidad y por lo tanto corazón sincero, plena certidumbre de fe como lo único que nos puede recomendar delante de Dios nuestra confianza en Él y limpios de esa mala conciencia. No vamos tratando de hacer un forcejeo con Dios, tratando de presentarle nuestros méritos, tratando de así acallar la voz de una conciencia culpable. No es así como apelamos a los méritos de Jesucristo. ¿Y por qué razón? Versículo, ¿no es cierto? Bueno, sigue hablando acerca de lavado los cuerpos con agua pura, pero quiero llegar hasta el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Nosotros acudimos a Cristo y ante tu pregunta, ¿qué podemos entonces hacer? Nosotros respondemos. Respondemos a la invitación, respondemos al llamado. ¿Y por qué? No porque mirándonos lleguemos al convencimiento de que lo hayamos logrado, no porque tenemos una lista de cotejo y hemos podido, ¿no es cierto?, hacer un check en una cantidad X de requisitos, porque fiel es el que prometió. Por lo tanto, nosotros respondemos a la gracia, respondemos a la invitación. A veces cuando uno escucha esto, no falta la persona que como que quiere más. No puede ser solo eso. Y nos queremos ir casi pendularmente al otro extremo. No, el ser humano debe hacer más. Estamos libres de poder intentarlo. Si alguien cree que puede hacer más que lo que Jesucristo ha hecho, yo creo que ni siquiera Dios le va a impedir perseguir aquello, como no impidió que su pueblo tratara de perseguir una justicia que finalmente los alejó de reconocer a Jesucristo como el Mesías. Creo que estamos libres de querer intentarlo si que queremos. Dios nos ha dado esa libertad, pero Dios nos muestra otro camino. Correcto. Ahora, Pablo, cuando tú mencionabas los ataques de Satanás ante incluso la creación del mundo ahí en el cielo, contra el carácter de Dios. Volviendo a Daniel capítulo 7, dice que viene el anciano de días, miles y millares de ángeles están allí asistiendo,
el juez se sentó y los libros son abiertos, mostrando esta escena de juicio. Dios se ve beneficiado del juicio hacia la humanidad. Ya después en el segundo bloque vamos a ver quiénes son los que participan de este juicio. Pero Él se ve beneficiado también. Bueno, recién ante las acusaciones de Satanás. Si es que Él se beneficia de las acusaciones. ¿No? O sea, el acto de abrir los libros. ¿Trae algún beneficio para Dios? Bueno, justamente nosotros comentábamos creo que la lección anterior, que justamente una de las acusaciones que se podrían esgrimir en contra de Dios es cómo Dios perdona a esta persona, siendo que miren lo que ha hecho. ¿Cómo puede ser eso justicia? ¿Cómo puede ser eso justo? Recuerdo años atrás, yo era pequeño, estábamos en una iglesia y justamente en el estudio de la escuela sabática, en esto que conocemos acá, en este programa Lecciones de la Biblia, se estaba estudiando el tema de la salvación. Y se veía ahí, ¿no es cierto?, la parábola de los obreros de la viña, Mateo 20, ¿no?, que algunos entraron a trabajar temprano en la mañana y otros ya casi cuando faltaba solo 1 hora de la jornada laboral. Y sin embargo, todos recibieron lo mismo. Y yo me acuerdo que una persona ya de cierta edad decía, pero es que eso no es justo. No es justo. ¿Cómo puede Dios actuar de esa manera? Así que ciertamente cuando aún su gracia puede ser cuestionada, aún su deseo de perdonar y ser paciente y misericordioso puede ser atacado, sin lugar a dudas que tener un claro registro de lo que efectivamente ha sucedido en la vida de cada uno de los hijos de Dios que ha puesto su confianza en Él, evidentemente que transparenta todo este proceso, si queremos llamarlo. Porque Dios no lo necesita, porque Él es omnisapiente, todo lo sabe. Pero no los ángeles. Y ahí Daniel está diciendo que los ángeles están atentos, están mirando para ratificar de que Dios es justo, lo que tú mencionas, ¿no? Hay un autor que él menciona algo que siempre me quedó en la mente, ¿no? Dice que nuestro ángel guardián, que nos conoce, que probablemente sabe, ¿no?, porque él ha llevado el informe de lo que está registrado, va a tener que ser el ángel que nos va a abrazar cuando nos dé la bienvenida en el cielo. Para que Él no tenga ninguna duda, entonces en este tiempo, previo a la venida de Cristo, también ellos ven que efectivamente en aquellos actos que están registrados, está también escrito perdonado, ¿no? Cuando nosotros confiamos en la gracia, la misericordia del Señor, está perdonado. Es un juicio que también viene a vindicar el nombre de Dios en contra de aquellas acusaciones injustas que Satanás ha hecho. ¿Quiénes son los que participan de este juicio? En el pasado era un juicio de purificación, de expiación, pero también era conocido como el día de salvación, el día en donde se concretaba todo esto que Dios estaba ofreciendo. Pues bien, vamos a ver entonces quiénes son aquellos que participan en nuestros días o al menos previo a la venida de Cristo Jesús. Hacemos un alto y ya regresamos. Hola, ¿está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Si bien no hay familias perfectas, con Dios en medio, tu hogar puede ser un refugio en esta tierra. Aquí en mis manos tengo la revista de estudio Entre Familia. En ella encontrarás un material lleno de consejos divinos que te ayudarán a edificar tu vida familiar. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, ya estamos en la lección número 10. Nos queda poquito para estar terminando el estudio de la Carta a los Hebreos y también esta temporada.
Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada. Pero usted bien sabe, Lecciones de la Biblia no termina. Continuamos estudiando trimestre tras trimestre, temporada tras temporada, los lindos temas que la Biblia nos tiene para nosotros, que Dios ha preparado para que nosotros podamos tomar aquellas decisiones muy, pero muy importantes. Estamos viendo aquí la segunda fase del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Tal vez lo mencionamos, ¿no? Pero no necesariamente lo tenemos que dar por conocido o sentado. ¿Cuándo comienza esta segunda fase, esta etapa, de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, Daniel, ¿no es cierto?, recibe una profecía que es la más extensa en términos de duración, 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Cuando nosotros vemos de que esta profecía comienza primero con un bloque que son esas 70 semanas, tan focalizadas, tan centradas en la venida de Jesucristo, entendemos de que debemos ver esto no solo como un plazo de tiempo, sino como un plazo que ya comienza centrado en Cristo y que naturalmente en su culminación sigue estando centrado en la obra de Jesucristo. Purificar el santuario celestial significa que habrá un sacerdote que lo hará. Y a la luz, ¿no es cierto?, de Hebreos entendemos claramente que ese sacerdote es Jesucristo. Y bueno, según, ¿no es cierto?, los cálculos, los cómputos, nosotros llegamos al año 1844. Alguien podría decir, pero ¿por qué ese año? ¿Qué hay de especial en ese año? Y no es tal vez solo el año, sino lo que rodea, ¿no es cierto?, ese tiempo en la historia humana, los muchos movimientos que están ocurriendo tanto en lo religioso, en lo social, en la humanidad. Diferentes incluso ataques o sospechas en contra de Dios y la forma en que el ser humano había vislumbrado las cosas hasta ese momento comienzan radicalmente a cambiar. En torno a esa época, ¿no es cierto?, surge ya con mucha más fuerza, por ejemplo, la teoría de la evolución, en donde ya no es Dios el creador, sino esto es todo simplemente producto de una mutación genética a lo largo de muchos años, de un organismo unicelular y bueno, y también en el ámbito político y religioso también surgen grandes movimientos que pueden estar contrarrestando la clara intención de Dios de traer salvación a la humanidad. Por lo tanto, vemos de que es un momento que Dios en su omnisapiencia sabía que era necesario ya comenzar a cerrar e ir identificando finalmente quiénes han aceptado y quienes decididamente están empecinados en ir en contra de su reino, aliándose más bien con el enemigo. Algunos tal vez sin saberlo, y sin embargo muy empecinados en ir en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese es el marco de tiempo. Uh-huh. Y desde ese entonces estamos viviendo bajo lo que ese día de la expiación nos representaba. Ese momento en donde a través de ese juicio, estos registros, ¿no es cierto?, que durante todo un año en el calendario, ¿no es cierto?, judío religioso se iban acumulando allí, ahora eran limpiados. Y no solo el santuario era limpiado, sino todo el campamento. Y por lo tanto, era un nuevo comienzo. Ahora habrá un nuevo comienzo en una escala, ¿no es cierto?, mundial y universal, en donde el pecado ya no será más, en donde finalmente en esta etapa de la historia Jesucristo justamente se está encargando, como tú bien decías, de ver esos registros y validar y confirmar que no por esfuerzo humano, no por algún acierto o desacierto, sino porque hemos puesto nuestra confianza en Él, nuestra causa se cierra y recibimos, ¿no es cierto?, un juicio favorable. Ahora, con esta plena certeza de que esto ocurre en el año 1844, ¿de qué forma nosotros esta etapa del ministerio de Cristo en el santuario celestial lo vemos a la vez dividido en tres etapas, ¿no? Una previa a la venida de Cristo, otro durante los 1000 años y otro después de los 1000 años, ¿no?, en su faceta de ejecución.
¿Cómo podríamos explicar aquello y en cuál nosotros debiéramos tener una participación? O, como decíamos, en dónde mi nombre, lo ideal es que pueda estar pasando, ¿no? Sí, a veces nosotros miramos y entendemos de que esta persona ya es un santo, decimos, esta persona es un pan de Dios. Se tiene ganado el cielo. No, es con lo que esta persona hizo cuidando a sus papitos, él ya tiene ganado el cielo, decimos. Puede ser, como tal vez no. O todo lo contrario, una persona que... pensemos en el ladrón en la cruz, que a última hora, y no necesariamente a conocimiento de todo el mundo que lo conocía, Así es. y el Señor le garantiza que iba a tener parte en el reino de los cielos, y ahí van a ver una sorpresa. Entonces, la gran pregunta sería, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y es ahí donde nosotros vamos a poder corroborar, vamos a poder ver que Dios efectivamente ha sido justo. Y Dios nos da un tiempo para aquello. Porque si vamos a pasar el resto de la eternidad en el reino de los cielos, en una realidad en donde nunca más se va a volver a levantar el pecado, son estos cuestionamientos los que deben quedar plenamente contestados. Y por lo tanto, cuando Jesús luego viene a la tierra para purificarla, para destruirla con fuego y destruir a Satanás luego del milenio, nosotros vemos de que ya no hay ninguna voz de reclamo, ya no hay pero Señor, espera un poco más porque no sería justo. Los hijos de Dios han tenido la oportunidad de ver que Dios en sus juicios no ha sido arbitrario, no ha sido caprichoso, no se ha precipitado ni apurado, sino que ha sido paciente y ha sido justo. Nosotros a veces perdemos un poco la paciencia y decimos, pero Señor, ¿cuánto falta? Porque no vienes ya. Si yo estoy listo. Pensamos, ¿no? Yo estoy listo. Sin embargo, ¿qué pasa con mi vecino? ¿Qué pasa con ese miembro de mi propia familia? ¿Qué pasa con ese compañero de trabajo? Hay tiempo de oportunidad todavía allí y hay tiempo de oportunidad todavía para nosotros. Uno de los grandes mensajes de Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio, primero a favor del propio pueblo judío, fue decirles que todavía había oportunidad de arrepentimiento para ellos y eso los ofendió. Los ofendió porque si somos el pueblo escogido, si somos el pueblo especial, y sin embargo Jesús vino predicando la necesidad del arrepentimiento. Por lo tanto, ya que este juicio previo a la venida justamente comienza por casa, porque está enfocado en quienes efectivamente han confesado, han profesado esta fe, nuestro deber como cristianos, nuestro único deber es lo que recién mencionábamos al leer ahí el capítulo 10, responder acercándonos confiadamente al trono, porque fiel es el que ha prometido. Luego vendrán estas etapas en donde Dios será tan condescendiente con nosotros, si es que es la palabra más adecuada, de permitirnos ir corroborando y viendo, de ver cómo Él no escatimó, ni se reservó ni un recurso y esfuerzo por alcanzar a todos, pero tristemente no todos quisieron. Pablo, cuando después vemos la última etapa del juicio, ¿no? La parte ejecutoria, y representado en varias parábolas cuando se dice, y allí será el lloro, el crujir de dientes, cuando ya viene la sentencia final para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que han rechazado a Cristo Jesús. No obstante, Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, por aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, por aquellos que no son perfectos, pero que al menos reconocen la gracia, la misericordia, y reconocen, y es lo que Pablo es a dónde está llevando a esta iglesia agotada, cansada, desanimada, a una renovación espiritual, porque el mensaje es para aquellos que ya conocen, para que mantengan firme su fe, pero a la vez es una invitación para aquellos que están aprendiendo, conociendo, puedan aceptar a Cristo Jesús y podríamos decir y participar de esta obra de Cristo en el santuario celestial hoy, ahora. No nos gustaría estar ahí en los libros del milenio, sino tenemos que estar nuestra vida, pecaminosa como está,
pero que cuando se abre ahí en el santuario celestial dice perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Nos quedan poquitos minutos, Pablo, y orar con nuestros amigos y hacerles reforzar esta invitación de cuán importante es aceptar a Jesús y, como dice Pablo en los primeros capítulos, no descuidar esta salvación tan grande. Así es. Hay un pasaje allí en el capítulo 12 en donde nosotros encontramos una mención tan especial. Versículo 22 en adelante, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí tenemos que estar nosotros, queridos amigos. Esa es la escena que el apóstol está presentando delante de nosotros, delante de la presencia de Dios, rodeado de sus ángeles. Esa congregación de los primogénitos que es una expresión que nos recuerda al propio pueblo de Israel. Ese hijo, mi primogénito, que dice Dios, dile a Faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalos ir. Dios está también librando, trayendo libertad y salvación a su pueblo hoy. Y llegará un momento tan especial en donde como redimidos estaremos también delante de Dios. Esto es posible únicamente porque hemos confiado en Jesucristo como autor y consumador de nuestra fe, como aquel que nos ha abierto ese camino hacia dentro del velo hasta la propia presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Quieres tú ser parte de esa congregación de primogénitos? Gente especial, gente redimida para Dios. Te invito a que te unas en esta oración para depositar nuestra confianza una vez más en nuestro Salvador. Señor, te agradecemos porque tú nos presentas un cuadro tan precioso. Tú nos presentas una realidad en donde los ángeles se gozan, celebran, que delante de ellos, delante de tu presencia sobre todo, hay una congregación de redimidos, de primogénitos, personas que han sido redimidos de entre este mundo, porque han sabido responder a la tierna invitación de parte de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para entender de que tú estás actuando a favor nuestro, que todo lo que se realiza hoy en el santuario celestial no es para acumular evidencias que nos condenan, sino para justamente registrar que hemos podido responder a la tierna invitación de nuestro Salvador Jesús, que con su sangre y su justicia puede colocar justamente allí, perdonado, redimido, apto para entrar al reino de los cielos. Ayúdanos a poder avanzar con esa confianza a través de ese camino que Jesucristo ya ha abierto y que podamos, aunque sea con pasos temblorosos al inicio, podamos comenzar esa caminata, podamos ir afirmando nuestros pies, podamos, como dice el propio apóstol Pablo ahí en Hebreos, que lo cojo sea sanado, porque aspiramos a esa santidad que nos permitirá verte cara a cara. Guíanos, Señor, lo pedimos, lo aceptamos desde ya por medio de la fe solo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Pablo, por habernos acompañado. Ya queda cada vez poquito para terminar esta temporada, así que gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, por todo el equipo aquí en Nuevo Tiempo, y siempre es grato compartir este momento. Así es. Y por supuesto, amigos, muchas gracias a ustedes que hacen posible el poder cada semana estudiar junto a ustedes estas hermosas verdades de la palabra de Dios. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Bendiciones.